Buenos días para todos. Muchas gracias por su asistencia, tanto presencial como virtual. En el día de hoy tenemos al doctor Paul Vélez. Taborda es residente de la Universidad Javeriana de Cali, de tercer año. Él es médico de la Universidad de Antioquia y nos va a presentar linfoma vitreoretiniano. Es una patología bastante interesante. En el día de hoy vamos a introducir lo que es hacer los cuestionarios al final de la presentación para evaluar qué tanto ha captado la audiencia el contenido de la charla. Pensamos que esto es importante tanto para ustedes, para evaluarse, como para nosotros evaluar qué tan bien se transmitió el conocimiento. Muchas gracias. Sí, yo quisiera aclarar que la idea es hacer interactuar, ¿no? Entonces puede ser al principio, puede ser en la mitad, puede ser al final, que hagamos varios cuestionarios. Ya ahí hay libertad de estilo para el conferencista. Entonces arranquemos por... Listo, doctor. Muchísimas gracias, doctora, por la introducción. Nuevamente me presento. Mi nombre es Paul Vélez Taborda. Soy residente de tercer año de la Pontificia Universidad Javeriana, su sede Cali, y trataremos el tema del linfoma vitreoretiniano, un reto diagnóstico y terapéutico. En este momento, en el Zoom de cada uno de ustedes aparece un cuestionario orientador inicial en donde me gustaría que respondiéramos las siguientes tres preguntas. La primera es, ¿por qué cree usted que el linfoma vitreoretiniano puede ser difícil de diagnosticar? Porque es asintomático o presenta síntomas muy leves, porque presenta síntomas muy similares a otras patologías mucho más frecuentes en oftalmología, o porque existe un desconocimiento frente a la enfermedad. La segunda pregunta establece qué síntomas y signos pueden llevar al oftalmólogo a sospechar un linfoma vitreoretiniano. Los cambios en el color del iris y la disminución de la presión intraocular, la visión borrosa y el aumento en la opacidad del vítreo, o la inflamación del párpado y la secreción ocular constante. Como tercero tenemos qué factor de riesgo podría estar más relacionado con el linfoma vitreoretiniano, ya sea una exposición prolongada al sol, ser mayor de 60 años y tener un antecedente de autoinmunidad y la deficiencia de vitamina A. Entonces, voy a dar un minutico para que respondamos estas preguntas orientadoras. Perfecto, entonces vamos a finalizar la votación en este momento. Con respecto a la pregunta inicial, la mayor parte de los participantes considera que el linfoma vitreoretiniano es una patología que presenta síntomas muy similares a otras patologías. Lo segundo es que los síntomas que nos hacen pensar más en esto, visión borrosa y aumento de la opacidad vítrea. Y lo tercero es el antecedente de tener más de 60 años y autoinmunidad pues tiene más relevancia en el contexto de los antecedentes. Entonces revisemos ahora sí, el tema y abordemos entonces esas tres preguntas a través de este. Entonces, recordar que el linfoma vitreoretiniano es una parte del espectro de los linfomas intraoculares. Estos linfomas intraoculares van a representarse de tres maneras. La primera son los linfomas vitreoretinianos, que pueden ser primarios o pueden ser secundarios. Adicionalmente a esto, tenemos los linfomas uveales o coroidales, que son primarios. Estos uveales o coroidales generalmente van a ser del subtipo de zona marginal extranodal y adicionalmente a eso, pues pertenecen al subgrupo de los de tejido linfoide asociado a mucosas tipo MALT. No los vamos a tratar en la charla de hoy, pero es importante que los reconozcamos. Y adicionalmente a eso tenemos los linfomas secundarios. Estos linfomas secundarios, pues principalmente se pueden dar por diseminación hematógena, pero también se pueden dar contiguos a infiltrados que se presentan en el sistema nervioso central o que adicionalmente a eso pueden tener otro tipo de linfoma en otra parte del cuerpo. Los que principalmente se han asociado son los de nasofaringe, los de testículo y los de piel. Este es un esquema muy interesante. Sí, tengo acá un puntero. Perfecto, es un esquema muy interesante que nos muestra entonces no solamente la anatomía del ojo, sino también las principales ubicaciones de los linfomas más prevalentes en este caso. Tenemos entonces aquellos que se ubican en el cuerpo vítreo, en retina o en el nervio óptico de una menor medida, que serían los linfomas vitreoretinal. Entonces tenemos el linfoma vitreoretinal primario, tenemos aquellos que tienen compromiso ocular en el contexto de un linfoma primario del sistema nervioso central y los que son secundarios entonces ya a un linfoma grande de células B que se presente a nivel sistémico. En la parte superior observamos cómo se presenta el linfoma oveal.
en donde hay compromiso del iris, del cuerpo ciliar y la coroides, y aquí también podemos tener lo primario o podemos tener lo secundario. Es interesante este gráfico porque nos muestran los puntos amarillos, cuál es la ubicación exacta entonces del linfoma dependiendo de la ubicación que puede tener entonces el paciente. Entonces, hablando específicamente del linfoma vitreoretinano primario, sabemos que es una linfoproliferación maligna, sabemos que la afectación se va a dar directamente en la retina, en el vítreo o en ambas, y que es una variante del linfoma primario del sistema nervioso central. ¿Por qué es esto importante? Porque sabemos que el linfoma primario del sistema nervioso central, el 80 al 85% van a ser linfomas de células grandes tipo B, y el linfoma vitreoretiniano se presenta en un 90% como linfoma de células B gigantes, lo que hace que haya una asociación importante entre una y la otra y que debamos corresponder uno con el otro. Con respecto a la epidemiología, sabemos que la incidencia del linfoma primario del sistema nervioso central y del linfoma vitreoretiniano está aumentando a nivel mundial. Se sabe que en los últimos años se ha triplicado esta incidencia. Y esto es muy importante, ya que la afectación ocular del linfoma primario del sistema nervioso central se presenta hasta en el 16% de los pacientes. Y desafortunadamente la incidencia del linfoma primario vitreoretiniano no se sabe a ciencia cierta. Hay algunos estudios que muestran incidencias de 0.048 por 100.000 en estudios que se han realizado entre el 2006 y el 2010. Sin embargo, no tenemos una incidencia exacta y aún menos reportes locales. Para hablar de las características clínicas, nos remontamos a las recomendaciones para el consenso de diagnóstico del linfoma vitreoretiniano que se publicaron en la revista Ocular Immunology and Inflammation en el 2021, y lo que, digamos, tuvo como objetivo fue proporcionar recomendaciones para el diagnóstico del linfoma vitreoretiniano. Esto lo hizo a través de una reunión por consenso de expertos por la estrategia Delphi. Se reunieron varios expertos a lo largo de estas consideraciones diagnósticas. En estas se incluyeron 28 participantes, se hizo una primera ronda. Si no se encontró un consenso mayor al 75%, se realizó una segunda ronda Delphi hasta que se pudieron exportar las recomendaciones. Son múltiples, traigo solamente tres que me parecen importantes para la charla de hoy. La primera es con respecto a la historia clínica. La gran mayoría de los pacientes tienen más de 50 años. Adicionalmente a eso, el síntoma principal son las moscas volantes y la pérdida de la visión indolora. Sin embargo, los pacientes no van a reportar enrojecimiento ni tampoco van a reportar fotofobia. Y lo más importante es que estos pacientes, hasta el 80%, van a ser bilaterales. Sí, pueden tener un inicio unilateral y puede ser asimétrico, pero el 80% van a ser bilaterales. Con respecto a los hallazgos del segmento anterior, el principal signo va a ser los precipitados queráticos. Estos pueden ser de diferentes tamaños. Sin embargo, los pacientes no se van a presentar con sinequias ni tampoco van a presentar despigmentación del iris. También es poco frecuente que los pacientes debuten con escleritis, con pseudohipopion, con ifema o con sinequias, lo cual es importante para hacer el diagnóstico diferencial con otras entidades. Con respecto a los hallazgos en vitro y en segmento posterior, sabemos que lo principal es la infiltración celular vítrea. Y además se pueden presentar lesiones multifocales de color blanco cremoso en retina externa y adicionalmente a eso en infiltrados subretiniales. Estas lesiones retinianas se presentan con una visualización típica de piel de leopardo que representa atrofia y fibrosis del EPR. Y también se puede presentar una masiva infiltración vítrea sin el contexto de un edema macular. Aquí podemos ver entonces una imagen de lámpara de hendidura de la región letrolental, en donde se presenta esa infiltración vítrea, que es característica que se presenta entonces en unos infiltrados lineales, acúmulos locales, que son característicos para poder llamar esto una neblina vítrea. Entonces, hablando específicamente de la neblina vítrea, sabemos que en la literatura se puede presentar de tres maneras. La primera es en forma de aurora boreal, que se puede presentar hasta en el 46% de los pacientes. Básicamente, esto se presenta en los pacientes que tienen un vítreo completamente normal. Lo que hace es que las células y los infiltrados se presentan de manera localizada y hacen que se distorsione totalmente la imagen del vítreo y se impida ver el fondo de ojo. Por eso se llama una aurora boreal. Adicionalmente a eso, el 38% de los pacientes se pueden presentar con un patrón no específico y el 23% se puede presentar con el tipo collar de perlas. Este específicamente se va a presentar en aquellos pacientes que han sido vitrectomizados o que adicionalmente se presentan con otras patologías, como infecciones tipo toxoplasma o también en pacientes con sarcoidosis. Entonces, un patrón menos específico. Este es el patrón inicial que se puede presentar en la mayoría de los pacientes en aurora boreal. Entonces Paul, vemos, sí, Paul, doctor. un segundo, yo hago una pregunta. Am, ¿Qué
en esta foto, que si usted ve a este paciente por primera vez y el paciente tiene 30 años, ¿qué es lo primero que piensa? Pero si el paciente tiene 70, ¿por qué pensaría distinto? Esa es la idea. Juliana Erazo está por ahí. Sí, en- ya le pasamos un micrófono, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. Hágale, Juliana. Toxoplasmosis. Sí, esto es lo que podríamos llamar el típico faro en la niebla, ¿no? Cuando vemos un vítreo muy turbio y allá en el fondo se ve un foco amarillo y en un paciente joven en Cali le llega un paciente así, pues lo primero que le viene a uno es a la mente es toxoplasmosis. Pero si el paciente tiene 70 años, blanco es gallina, lo pone. Sí, doctor. Pues, pero quería que Juliana dijera, ¿no? Yo lo primero que voy a pensar es un linfoma, ¿sí? Ok, sigamos. Listo. Aquí igualmente tenemos una fotografía del fondo de ojo en donde se evidencia una disposición típica en láminas de manera periférica que corresponden a esa infiltración vítrea localizada y que también nos distorsionan el fondo de ojo e impide que podamos evaluarlo de una manera adecuada. Entonces, digamos, son dos representaciones que podemos observar en los pacientes con linfoma vitreo-retiniano. También existe pues, una amplia cantidad de pacientes, como vimos, más del 20%, que se pueden presentar con este tipo de infiltrados vítreos de manera desorganizada, por eso no tienen un patrón específico que podamos identificar. Allí es muy importante entonces llenarnos de otras razones que las vamos a ver más adelante. También podemos ver esta imagen en donde se presenta unos infiltrados subretinianos, en este caso es uno muy localizado que se presenta temporal a la fobia, pero también podemos ver infiltrados mucho más confluyentes. Entonces, inicialmente ese paciente muy probablemente tuvo infiltrados subretinianos superiores, temporales e inferiores, pero estos confluyeron convirtiéndose en un gran infiltrado de gran tamaño que se encuentra avanzando de manera importante hacia la fobia. Podemos encontrar pacientes con estadios pues, más avanzados, en donde se presentan infiltrados subretinales nodulares que confluyen formando masas grandes nodulares que avanzan, como lo vemos acá, toda esta pigmentación que está avanzando hacia la fobia y queda entonces ese patrón de piel de leopardo que habla la semiología que podemos identificar en nuestros pacientes. Igualmente tenemos esta otra imagen donde se muestra una afectación extensa con infiltrados subretinanos múltiples, tanto en la región superior, región temporal, como en la región inferior, muy probablemente también los presente de manera nasal, que confluyen y forman entonces característicamente esta piel de leopardo en los pacientes que siempre debemos identificar. Estos infiltrados también pueden ser muy tenues y pueden ser muy periféricos, como lo vemos acá. Es un infiltrado amarillo subretinial que se presenta de manera temporal inferior. Pero si observamos superior a este, se evidencia una zona hiperpigmentada que muy probablemente representa un infiltrado subretiniano que tuvo este paciente y que se autorresolvió, ya sea con tratamiento o sin el mismo. También podemos observar no solamente los infiltrados subretinianos que les acabo de mencionar, que en este caso son muy extensos, sino también podemos identificar diversas hemorragias, como los vemos en este momento, hemorragias en manchas, sobre todo entonces la retina, en este caso nasal superior, y adicionalmente a eso, zonas de isquemia que se presentan aledañas a esas hemorragias, conformando entonces una necrosis retiniana extensa en este paciente. Una, Entonces, una sí, pregunta, deja la imagen ahí un momentico. sí, La doctor. pregunta aquí es diagnóstico diferencial con necrosis retiniana aguda, pues que aquí la vemos con alguna frecuencia. Eh, ¿qué le hace pensar que de pronto no sea una necrosis? Digamos, aparte de la edad, pues que entre más viejo el paciente, más nos inclinamos a pensar en linfoma, pero en el aspecto clínico, ¿qué,
¿qué de esto le hace pensar que de pronto no sea una necrosis y que sea otra cosa, como un linfoma? Camila Escobar está por ahí, digital o en el auditorio, ¿no? Doctor, está en el IC en este momento. De pronto algún otro. A Juan David Celades, Sí, doctor, está acá en el auditor. Juan David, Hola, doctor. ¿qué hubo? ¿Hay algo en esta foto que le haga pensar, esto no es una necrosis retinal aguda? Eh, pues, doctor, la verdad no, pues no estoy muy seguro si de pronto, pues que se logran visualizar, pues claramente como los vasos retinales. Sí, lo hemos mencionado en el diagnóstico diferencial entre necrosis retinal aguda y toxoplasmosis, que son lesiones de la periferia que progresan hacia el centro y que tienden a tener, pues lo han llamado disque dedo de guante, pero pues es como una estructura más triangular y es muy uniforme, arranca en la hora serrata y todo es blanco hasta que termina en algún sitio de la retina. No tiene islas. Si ven aquí en la parte superior izquierda de la foto, hay como una isla de retina que no está comprometida. Eso me parece a mí que lo haría muy sospechoso, aparte de la forma de que esto no sea una necrosis retinal aguda. Igual que las fotos anteriores, lo extenso del compromiso, ¿sí? Cuando vemos un compromiso muy extenso y una evolución que la sospecha uno más larga, porque la necrosis retinal aguda avanza muy rápido, esto no avanza tan rápido, pues son las dos claves que los deberían hacer pensar, esto no es infeccioso, es infiltrativo. Ok, gracias. Listo, Sí. listo, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces este es un artículo original que nos va a permitir identificar de mayor manera estos hallazgos clínicos que les acabo de mencionar. Fue publicado en Ophthalmology Retina en el 2024, este año, por el Grupo de Investigación del Registro Internacional de Linfoma de Células B. Y lo que buscaba era describir la presentación, diagnóstico y el tratamiento de una corte de pacientes específicamente con linfoma vitrorretiniano. Entonces, una tabla muy extensa, pero quiero que nos basemos específicamente en los cuadros en rojo. Lo primero es que identifiquemos las características de estos pacientes reclutados. Lo primero es que la diferencia, digamos, entre hombres y mujeres no es muy grande. Se podría decir que sí, hay más mujeres, el 60%. Sin embargo, pues estadísticamente no puede ser tan significativo. Lo segundo es con respecto a la edad del diagnóstico. Con respecto a la edad del diagnóstico, sabemos que hasta más del 69% se presentaban por encima de los 60 años, lo que cual sigue siendo una característica importante. Y con respecto a la presentación, el 85% se presentaron como un nuevo comienzo o como de nuevo, y fue bilateral en el 53% de los pacientes. Un poquito menos de lo que se encuentra en la literatura, que habla hasta el 80%, pero también sigue siendo más prevalente la presentación bilateral. Y adicionalmente a eso, ellos representan una tabla que me parece muy importante, y es que en el linfoma vitreotiniano, pues, ¿dónde se presentó mayor la infiltración o dónde fue la afectación? Entonces, sabemos que en el vitro el 90% de los pacientes con el diagnóstico tenían afectación, siendo el 45% solo afectación vítrea y el 37% con afectación en otros sitios y en el 18% con afectación en otros sitios. El segundo sitio fue la retina, en donde se presentó cerca del 50%. En este caso, solo el 19% tenían afectación únicamente de la retina. Con respecto al segmento anterior y el nervio óptico, pues fueron mucho menos prevalentes, y adicionalmente a eso, ni los hallazgos en segmento anterior ni los hallazgos en nervio óptico se presentaron de manera independiente. Es decir, siempre estaban asociados a alteración en el vitro o alteración en la retina, lo cual hace más importante pues el diagnóstico diferencial. Ahora, con respecto al diagnóstico diferencial, les voy a mostrar un mapa que puede ser visualmente un poco engorroso, en donde primero tenemos la uveitis idiopática. Sabemos que es la principal diagnóstico diferencial que debemos tener. Podemos tener diversas infecciones, como la mencionaba el doctor Castro. Pueden haber endoftalmitis crónica, necrosis retinal aguda,
retinitis por citomegalovirus, toxoplasmosis, retinitis por sífilis, coroiditis por neumocistis. También podemos tener uveitis no infecciosas, como son las coroidopatías por perdigones, la coroiditis serpiginosa, el síndrome por VIH. También tenemos la sarcoidosis y no nos podemos olvidar de las neoplasias. Entonces, en las neoplasias vamos a tener diversas, como lo son el melanoma melanótico, el linfoma coroideo, que ya lo mencionamos, y también la presencia de metástasis coroideas, que también nos hace pensar en diagnósticos diferenciales. Digamos que visualmente es un cuadro, digamos, muy complejo, pero que nos permite identificar en qué debo pensar cuando estoy viendo las lesiones que les acabo de mencionar en estos pacientes diferentes a un linfoma vitreoretiniano. Y esta es una tabla también muy densa, pero que me parece que es importante porque nos habla de esas características clínicas que me hacen diferenciar un linfoma primario vitreoretiniano de una uveitis. Entonces, definitivamente la inyección conjuntival va a estar ausente en el linfoma, pero sí muy presente en la uveitis. La cámara anterior en los pacientes con linfoma va a estar en general muy tranquila, mientras que en la uveitis la podemos encontrar con flare, con células. Los precipitados queráticos sí los podemos encontrar en el linfoma, generalmente son pequeños. Sin embargo, en la uveitis pueden estar presentes, ya sea si se presenta una uveitis granulomatosa o no. Las sinequias definitivamente no están presentes en el linfoma, son muy raras. En la uveitis podrían estar presentes. El vitro con celularidad lo puede encontrar en el linfoma, al igual que en la uveitis. En la retina encontramos la infiltración subretiniana o retiniana, mientras que en la uveitis podemos tener un gran número de hallazgos, como lo son las vasculitis, la necrosis retiniana, el líquido subretinano del edema macular. En la coroides generalmente no hay infiltración o no hay infiltración porque estaríamos hablando ya de otra entidad. En la uveitis, pues en las causas granulomatosas podría haber esta infiltración y ya en el aspecto de OCT y angiografía fluorescínica lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, definitivamente el diagnóstico se debía hacer. El diagnóstico se debe hacer con dos estructuras muy importantes. Lo primero es que ya yo tengo pensado una sospecha clínica y lo segundo es que puedo utilizar imágenes como lo son la autofluorescencia del fondo de ojo, el OCT y la geografía fluorescínica para verificar entonces la ubicación de esas lesiones que yo había ya documentado en el nivel clínico. Y adicionalmente a eso, la toma de fluidos y tejidos corporales es indispensable en el linfoma, ya sea por citología e notificación, niveles de citoquinas, la clonalidad de genes mediante inmunoglobulina y el análisis mutacional. Entonces hablemos un poquito de las imágenes, que tal vez es lo más importante que lo concierne a nosotros. Primero es la autofluorescencia del fondo de ojo. En la autofluorescencia del fondo de ojo vamos a encontrar un patrón de hiperautofluorescencia y de hipoautofluorescencia granular que nos habla de una enfermedad activa. Esas manchas hiperfluorescentes nos hablan de actividad, de infiltración y de disfunción del epitelio pigmentario de la retina. Y las manchas hipoautofluorescentes nos hablan de células del linfoma vitreoretiniano encima del EPR y de atrofia del EPR. Entonces aquí podemos ver una imagen de autofluorescencia. En la imagen de la izquierda identificamos entonces todos esos puntos que son hiperautofluorescentes alrededor pues, de la mácula y se presentan en todo el polo posterior, que nos hablan entonces de esas zonas de infiltración. Y tenemos una imagen a la derecha en donde vemos que ya esas imágenes de hiperautofluorescencia han disminuido y es porque el paciente recibió tratamiento. Sin embargo, vemos que todavía hay algunas zonas de hiperautofluorescencia que se presentan de manera muy tenue, que nos habla entonces de esas zonas residuales a pesar de que el paciente ya recibió el tratamiento. Con respecto al OCT, sabemos que podemos identificar infiltrados retinianos internos o externos, infiltración sub-EPR y alteración de la capa elipsoides. Vamos a encontrar unas lesiones internas en forma de espiga que se pueden observar y también lesiones hiperreflectivas verticales. Entonces, esta es una imagen de OCT. Podemos observar inicialmente en la imagen a color, en el recuadro blanco, cómo hay una imagen cremosa en esta fotografía que se correlaciona entonces con el respectivo OCT, en donde hay un infiltrado retiniano interno bastante importante, bastante grande, y en las imágenes inferiores podemos ver ya al paciente tratado cómo entonces ese infiltrado se desvaneció de manera importante. También podemos ver entonces acá grandes infiltrados su EPR, la imagen A. También observamos lesiones en forma de espiga, que son los que observamos acá donde les estoy señalando, que nos habla entonces de esos infiltrados específicos en el linfoma vitreoretiniano. Y también tenemos entonces esta imagen B, en donde ya el paciente recibió tratamiento y esos infiltrados subretinanos desaparecieron. Y acá igualmente en este paciente.
Este también es una imagen comparativa, observamos en la imagen de fondo de ojo, entonces una lesión amarillenta subretiniana que corresponde entonces a linfoma vitreoretiniano, la señala igualmente la flecha blanca. Y observamos en el asterisco, en el OCT, cómo se presenta entonces este depósito subretiniano hiperreflectivo de manera importante en este OCT. Igualmente tenemos esta tomografía, nos muestra el corte. Podemos observar cómo se presentan entonces estas lesiones nodulares hiperreflectivas que señalan las flechas blancas que se encuentran entre el epitelio pigmentado de la retina y la membrana de Bruch y en el espacio subepidérmico. Con respecto a la angiografía fluoresceínica, nos vamos a ver enfrentados a manchas redondas hipofluorescentes tipo manchas de leopardo. Estas son manchas que son pequeñas y que se pueden presentar en un tamaño entre 50 y 250 micras. Corresponden entonces a infiltrados del linfoma retinal primario entre el EPR y la membrana de Bruch. Y normalmente estos pacientes no van a debutar ni con edema macular cistoideo, ni con fuga macular petaloideo, con vasculitis retiniana, la cual sí podemos ver en otras entidades a la hora de revisar una angiografía fluoresceínica. Entonces aquí vemos en esta angiografía fluoresceínica, en ojo izquierdo, múltiples puntos hiperfluorescentes que son los que les señalo, defectos en ventana, que adicionalmente a eso, pues presentan algo de infiltración en el disco óptico, lo cual es raro, pero también hay presencia de una hiperfluorescencia allí en este disco óptico que nos debe llamar la atención. Con respecto a los hallazgos en líquidos que podemos tener en nuestros pacientes, la citología es indispensable cuando estoy pensando en el diagnóstico del linfoma vitreoretiniano. Se pueden entonces extraer células del humor vítreo o del humor acuoso, que puede ser un poco más sencillo. Allí se van a encontrar células atípicas más grandes que los linfocitos y distintas características nucleares. Suelen mezclarse con células inflamatorias, por lo cual pues, el patólogo que esté leyendo pues, la citología pues, definitivamente debe ser entrenado. Y a menudo pues, hay población de células necróticas. Si hay población de células necróticas, me hace pensar más en un componente de linfoma que en un componente inflamatorio. Entonces aquí es una imagen donde podemos evidenciar las células que nosotros podríamos encontrar. En la imagen A vemos entonces unas células con un citoplasma basófilo y vemos entonces múltiples nucleolos que son muy correspondientes a las células de tipo linfoma. Al igual que en el apartado B, en donde vemos entonces ese linfocito B que está infiltrado, y en el apartado C también podemos observar entonces una de estas células características. Con respecto al inmunofenotipado, entonces se realiza a través de la citometría de flujo. En este caso se caracterizan las células que son extraídas del vítreo, en donde pueden clasificarse como tipo B o tipo C, y definitivamente hacen parte de un complemento a hallazgos de citología y de confirmar la clonalidad en este caso. Los niveles de citoquina cada vez son más importantes, entonces esta es una gráfica que nos muestra la importancia de la medición de la interleuquina 10 y de la interleuquina 6 en estos pacientes, porque nos hablan entonces de la posibilidad diagnóstica. Si nosotros tenemos una interleuquina 10 mayor a 50, podemos evaluar entonces cómo se presenta la interleuquina 6. Si esta interleuquina 6 está baja y tiene una relación interleuquina 10-interleuquina 6 mayor a 1, hay una alta sospecha de un linfoma primario vitreoretiniano. E igualmente, si tenemos entonces una relación por debajo de 1, nos hace pensar más en una componente infeccioso, y si este está menor a 50, pues nos habla más de un componente inflamatorio. Todo esto son mediciones en cámara anterior. Y lo que se ha visto en los estudios es que la sensibilidad es del 89% y la especificidad es del 93% para el nivel de citoquinas. Con respecto al vítreo, entonces sabemos que los valores de interleuquina 10 mayores a 400 y la relación mayor a 1 también tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 99% para el diagnóstico del linfoma vitreoretiniano. Con respecto a las pruebas genéticas, se pueden realizar a través de la PCR en cualquier muestra de un paciente con sospecha de linfoma vitreoretinal. Esto va a determinar el estado de la mutación, que específicamente es en el gen MYD88, que lo que hace es una sustitución de prolina por leucina en el codón 265 por activación del oncogen, y el 80% de las muestras presenta positividad para la mutación L265P en MYD88. Entonces, yo sé que les acabo de dar mucha información, pero esta es la diapositiva que resume todas esas ayudas. Entonces, los criterios diagnósticos positivos para el linfoma primario vitreoretiniano es una relación de interleuquina 10 e interleuquina 6 mayor a 1, una mutación L265P positiva del gen MYD88 y una monoclonalidad confirmada por citometría de flujo.
Entonces, básicamente esas son las tres razones por las cuales puedo hacer entonces el diagnóstico específico. No nos podemos olvidar, todos los pacientes en los cuales yo les esté sospechando un linfoma vitreoretinano deben llevar una neuroimagen, esto específicamente una resonancia magnética nuclear por la alta probabilidad de compromiso del sistema nervioso central, ya sea al inicio o, o posteriormente del diagnóstico. Y lo otro es que se debe hacer siempre un líquido cefalorraquídeo, una punción lumbar, para identificar si hay una afectación leptomeningia presente, incluso si no tengo ningún hallazgo presente en el sistema nervioso central. Bueno, específicamente en la parte del tratamiento, entonces sabemos que el linfoma vitreoretiniano pues hace parte de los tipos de linfomas primarios del sistema nervioso central. En este caso es muy importante que agrupemos los pacientes en dos grandes, digamos, grupos, valga la redundancia. El primero son los que tienen linfoma primario del sistema nervioso central y que tienen afectación ocular, y los otros son los pacientes que tienen un linfoma vitreoretiniano, pero que no tienen afectación ocular en el contexto de un linfoma primario del sistema nervioso central. Si hablamos de los primeros, definitivamente sus pacientes deben recibir obligatoriamente un tratamiento sistémico. Ese tratamiento sistémico va a estar apoyado no solamente por oftalmología, sino por la parte de oncología, hematología, neurología y radiología, que permitan identificar el tratamiento más adecuado para nuestros pacientes. Ahora, este es un reporte del Grupo Internacional Colaborativo en Linfoma Primario del Sistema Nervioso Central publicado en el 2011, en donde se hablaban de los principios terapéuticos para el linfoma vitreoretiniano y definitivamente llama la atención que no hay ninguna terapia óptima para el linfoma vitreoretiniano sin lesiones en sistema nervioso central. Definitivamente la literatura actual se basa más en aquellos pacientes que tienen compromiso del sistema nervioso central y en aquellos que tienen una afectación solo ocular, pues a veces es difícil identificar cuál es el tratamiento adecuado. Entonces, nos vamos a la literatura y sabemos que aquellos pacientes que no requieren un tratamiento con terapia sistémica, por ejemplo, pacientes muy mayores que no tengan afectación en el sistema nervioso central y que adicionalmente a eso tienen efectos que pueden ser, efectos secundarios que pueden ser mayores a los beneficios que recibe el paciente, pues entonces el oftalmólogo es quien decide si ese paciente, a pesar de no recibir terapia sistémica, va a recibir entonces una terapia ocular local. Y eso está basado en los síntomas visuales que está experimentando el paciente y la amenaza de pérdida de visión que vaya a tener. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, si tengo un linfoma primario vitreoretiniano y tiene afectación de un solo ojo, entonces si vemos un vítreo denso, esos pacientes pueden ser llevados a vitrectomías y definitivamente vemos que en la parte posterior pues, no encontramos hallazgos importantes, solamente de infiltración vítrea, y podemos identificar la necesidad de una quimioterapia intraocular si es la necesidad. Ya si el paciente tiene infiltrados sus retinanos extensos, definitivamente la quimioterapia intravítrea es obligatoria. Y si ya aún más tenemos enfermedad isquémica de la retina o hay compromiso del nervio óptico, con mayor razón esos pacientes van a requerir una quimioterapia intravítrea. Inclusive aquí se puede pensar ya en una terapia sistémica. En los pacientes que tienen afectación bilateral, que pueden ser la gran mayoría, siempre se debe hacer un consenso o una reunión de expertos con la parte de hematología y oncología para definir si el paciente solamente va a recibir terapia local, porque la literatura pues establece que idealmente debería ser sistémica más local. Con respecto a la quimioterapia intravítrea, se hace normalmente con dos medicamentos, que es el metotrexate y el rituximab. Hay una fase de inducción en donde se deben aplicar inyecciones intravítreas 2 veces a la semana por un mes, una fase de consolidación en donde se deben aplicar semanales por 2 meses, y hay una fase de mantenimiento en donde el paciente debe recibir inyecciones mensuales por lo menos por 9 meses o hasta que lo decida el grupo de expertos. Entonces, esos son los dos medicamentos estrella que se han utilizado en este caso, el metotrexate, en donde se habla que estos pacientes pueden tener entonces una regresión completa de las lesiones intraoculares hasta el 98.5% según la literatura, lo cual es bastante alto. El rituximab también se ha venido utilizando de manera importante, pero con unos hallazgos un poquito menores a los de metotrexate, que son del 65%, pero que también son importantes en aquellos pacientes en los cuales esté contraindicado el uso del metotrexate. Con respecto al pronóstico, la tasa de supervivencia acumulada a 5 años es del 35% en aquellos que tienen afectación cerebral, lo cual es algo muy dramático. Y la tasa de supervivencia acumulada a 5 años es del 68%, sube un poco más si no hay afectación cerebral. En este caso, pues la quimiosistémica con o sin terapia intravítrea, pues definitivamente va a ser indicada en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de recurrencia de la enfermedad, pero independientemente del paciente, si se trata de manera local,
no le resta la probabilidad de que vaya a tener una afectación del sistema nervioso central. Es decir, aunque el paciente reciba la terapia ocular, no disminuye en absoluto el riesgo de tener entonces un compromiso del sistema nervioso central. Entonces, como conclusiones, el diagnóstico temprano es clave, es difícil, claro que sí es difícil, porque se puede confundir con otros hallazgos o síntomas que podemos encontrar. La frecuencia con la asociación del sistema nervioso central es alta, entonces siempre se debe hacer un manejo multidisciplinario, no olvidar en esos pacientes con sospecha realizar las pruebas indicadas, una resonancia magnética nuclear cerebral y adicionalmente a eso la punción lumbar. La citología y la inmunohistoquímica en el momento actual son indispensables y esenciales para confirmar el diagnóstico. El tratamiento quimio y con inmunoterapia generalmente se hace con metotrexate y rituximab y la sospecha clínica es importante. Entonces, recordar siempre que los dos síntomas iniciales van a ser visión borrosa de opacidades y opacidades en el vitrio, específicamente en los pacientes de riesgo, pacientes mayores de 60 años, pacientes con alguna inmunodeficiencia y tenerlo siempre presente. Bueno, muchísimas gracias. Por los resultados de la encuesta. La encuesta. Allá. Bueno, entonces reiniciamos la encuesta en este momento, ya va a finalizar la reunión académica. Y nuevamente entonces preguntamos, ¿por qué cree usted que el linfoma epitelial puede ser difícil de diagnosticar? ¿Porque es asintomático? ¿Porque presenta síntomas muy leves? ¿Porque presenta síntomas muy similares a otras poblaciones? ¿O existe un amplio desconocimiento frente a la entidad? En la respuesta inicial había una ambigüedad entre el punto A y el punto B. Vamos a ver si de pronto ahora ya hay un poquito más de uniformidad. En el segundo es... Pero, ¿por qué no mostrar los resultados? Ah, sí, Doc, aquí lo están llenando. No, pero de la primera respuesta se pueden ver los resultados. De la primera, o sea, cuando hiciste la encuesta se pueden ver los resultados, decís cuál es la correcta y cómo contestó la gente. Ah, sí, Doc, sino que al finalizar la encuesta en el principio, les mostré cuáles había respondido la mayoría de personas. Entonces ¿Sí? voy a mencionarles la correcta. Bueno, entonces en el punto número 1, como lo hablamos, es importante saber que es difícil diagnosticar el linfoma vitreoretiniano, específicamente porque presenta síntomas que son muy inespecíficos y que son síntomas que son muy similares a otras patologías, específicamente la uveitis idiopática. Entonces la respuesta correcta es la número B. La número A, digamos que generalmente esos pacientes podrían debutar con síntomas muy leves, pero los síntomas siempre van a ser dramáticos. Y existe un desconocimiento frente a la enfermedad, sí, existe el desconocimiento, entonces también podría ser una opción, pero la más adecuada sería la segunda. Con respecto a qué síntomas y signos me hacen pensar, sin duda alguna la visión borrosa y el aumento de la opacidad del vítreo, pues son síntomas que me deben hacer pensar siempre en el linfoma vitreoretiniano, específicamente los pacientes que hablamos, que son los que mencionamos en el punto 3, que son aquellos mayores de 60 años y que tengan antecedente de alguna inmunodeficiencia, como lo es VIH. Listo. Sí, bueno, tenemos que trabajar a cómo mostrarle al auditorio las respuestas. Ah, listo, Muy, perfecto. muy buena la presentación, Paul. Realmente es un tema que es muy importante. Yo siempre que revisamos este tema me pregunto por qué nosotros tenemos tan poco diagnóstico. Yo no sé qué opinen, si hay alguien aquí del área de oncología, que la asistencia está muy buena, entonces la lista es larga. No sé qué opinen las doctoras dedicadas a oncología o los residentes que estén rotando eh, por oncología, lo que hayan visto, pero pues nosotros como retinólogos, la verdad es que lo vemos poco. Entonces esa sería la pregunta, la primera pregunta que yo me haría. ¿Es verdad que tenemos muy poco y hay algo constitucional, racial, o simplemente se nos están pasando diagnósticos?
¿Qué piensan? ¿Qué opiniones hay ahí en el auditorio? Y Doctor Castro, buenos días. buenos días, hola. Buenos días para Ahí está Ana todos. María, qué bueno. Paul, felicitaciones por tu charla, estuvo muy buena. Eh, pues doctor, realmente digamos que en mi corta experiencia de lo que yo en el área pues, de la oncología he visto que definitivamente el linfoma vitreoretinal primario es una patología extremadamente rara. Creo que corresponde a menos del 1% de los tumores a nivel intraocular y definitivamente su diagnóstico puede ser que sea muy bajo, es porque esta patología se asocia mucho con linfoma del compromiso del sistema nervioso central. Por lo tanto, estos pacientes en el momento del diagnóstico de la parte ocular son pacientes que tienen mucho compromiso sistémico y por ende su pronóstico a corto plazo o sobrevida es muy baja. Por lo tanto, digamos que cuando ya debutan con los síntomas oculares, pues son pacientes que, digamos, tienen enfermedades muy avanzadas y por ende, pues digamos que el cálculo a nivel de la incidencia, pues también es muy baja. En este sentido, incluso en Estados Unidos creo que corresponde a menos de 300 casos por cada año el diagnóstico de esta patología. Y lo otro es que definitivamente pues se necesita un nivel de experticia muy alto en cuanto al análisis citopatológico, porque realmente pues lo que la muestra que se toma es alrededor de entre 0.5 y 1 milímetro de, digamos, del líquido de humor de vitrio, pues, y se requieren de análisis muy expertos en cuanto a citología, por ejemplo, en cuanto a tinciones, en cuanto a inmunohistoquímica y además análisis de múltiples genes, como lo mencionaba Paul, que son los que realmente van a decir, sería el gol estándar como en el diagnóstico. Entonces, realmente contar con la experticia del que analiza las muestras, más todo el complemento que se requiere, pues, digamos, para el análisis per se como tal, pues es difícil. Y adicionalmente, a pesar de todo esto, digamos que muchas veces, a pesar de hacer todos estos análisis tan puntuales, digamos que hay muchos falsos negativos, entonces digamos que también no es 100% pues digamos confiable. Entonces yo creo que básicamente las limitaciones en cuanto al diagnóstico de esta patología es definitivamente que son pacientes con enfermedades muy avanzadas y otra es pues la limitación que hay en cuanto pues al análisis para las pruebas citogenéticas del diagnóstico como tal. Muchas gracias, Ana María. Pues eso nos da un poquito de tranquilidad, pero es una tranquilidad que no debe ser absoluta. Lo que estás diciendo es que probablemente muchos de los pacientes cantan por otro lado, o sea, ya están en manos de neurólogo, oncólogo, y si hacen las manifestaciones oculares Son, suelen estar asociadas a diagnósticos más serios. Entonces, la posibilidad de que le entre a uno un paciente pues sanito, caminando, que tiene solo una vitreitis o unos infiltrados retinales y eso termine siendo un linfoma, eh, pues parece que es muy baja, pero aún así yo creo que es muy pertinente pues la charla y la forma como la presentó Paul para elevar el nivel de sospecha. Entonces, suponete sí, que, doctor, que ese paciente nos entra al consultorio, vemos una infiltración vítrea, creemos que es más que todo infecciosa o autoinmune y tenemos por allá muy en la trastienda del cerebelo la posibilidad de un linfoma. Y se toma la decisión de que ese paciente hay que hacerle una vitrectomía, sea terapéutica, sea diagnóstica. Y al tener el recuerdo de esta charla, uno dice, bueno, voy a mandar muestras para citología y las pruebas de linfoma. ¿Dónde, aquí en la experiencia de ustedes, los oncólogos, a dónde debe mandar uno esas muestras? Para que hagan la citología, hagan los PCRs, hagan los niveles de citoquinas o uh-huh. citometría de flujo y eso lo yo, hagan bien. yo creo que la persona más experta en este momento y la que tiene, digamos, mayor conocimiento en esta área sería la doctora Caterine Vega, sin lugar a dudas, que tuvo Ah, su formación en patología en el Wills Eye. Pero pues habría que preguntar si habría la forma de hacer pues todos estos análisis porque ese dato sí lo desconozco, pero creo que sería la persona indicada, doctor. sí, porque para mí la recomendación sería, si
la sospecha es linfoma, es lo primero que le viene a la cabeza, pues remita de una vez a oncología y que sean las oncólogas las que resuelvan. Ya si ellas necesitan pues un vitrectomista para la parte mecánica, se sienten más cómodas con alguien que haga la vitrectomía, bueno, pero digamos que todo el manejo de las muestras y del paciente en general y la interpretación de las resonancias y pues sí esté en manos de oncología. Pero a mí lo que me preocupa es que de pronto nos podamos pelar o nos hayamos pelado en el pasado, no sospechando esto precisamente por lo raro, porque realmente que yo recuerde, tal vez muy rara vez hemos hecho este diagnóstico y uno siempre piensa, debe ser que nos hemos pelado, ¿no? No, que no lo hay, ¿no? Yo recuerdo, doctor, que digamos que yo solamente he tenido la oportunidad de ver un caso y fue durante el pelo y durante ese año y solamente fue un paciente, pero definitivamente, como usted mencionaba, era un paciente que ya tenía un deterioro neurológico muy severo que realmente era simplemente porque mencionaba disminución de su agudeza visual, pero pues digamos que todas las alternativas de tratamiento fueron dirigidas como a manejo paliativo. Yo creo que el mensaje de la charla que nos dio Paul es importante para los residentes y es que, y va muy dirigido a lo que usted preguntaba al inicio, y es que nosotros como oftalmólogos siempre vamos dirigidos a examinar el ojo y hacer un buen examen oftalmológico y eso está muy bien, pero no debemos olvidar pues que el paciente se evalúa en todo el contexto, entonces es muy importante evaluar en qué edad tiene el paciente, como usted lo decía, no es lo mismo tener un paciente de 30 años versus un paciente de 70 años con una clínica como esa, que esta patología puede, digamos, catalogarse dentro de las que se comportan como enmascaradas. Quiere decir que presentan síntomas y signos tan similares a otras patologías que pueden confundir. Entonces, definitivamente debemos evaluar los antecedentes del paciente. Es muy importante hacer una revisión por sistema. Si un paciente nos menciona que está con estado adinámico, que tiene pérdida de peso, que tiene síntomas constitucionales, pues digamos eso nos orienta a pensar en otras cosas. Y sin lugar a dudas, cuando estamos en un cuadro inflamatorio, digamos, de un ojo, tenemos que pensar siempre en la primera causa infecciosa, la segunda causa inflamatoria, pero si digamos definitivamente después de poner manejo con esteroides, un manejo adecuado y un seguimiento adecuado, si esto no mejora, debemos pensar que la tercera y la más posible es que sea una causa tumoral. Entonces, no olvidar que los tumores sí están dentro de las opciones y el abanico de los diagnósticos diferenciales, sobre todo en estas patologías que no responden a tratamientos convencionales o cuadros inflamatorios como estos. Muy valiosas las claves diagnósticas que dio Paul y yo pues me puedo volver cansón con esto, pero pues es que cuando uno lleva mucho rato en circulación, reconoce que las patologías raras se pueden pasar, ¿no? Entonces, yo le recomendaría a Paul de que por lo menos esa parte, la parte diagnóstica, esas fotos tan buenas que mostró, que guíen a un oftalmólogo o a un retinólogo que le prendan el bombillo. Entonces, coger esa parte de la charla y armarla como website y mandarme el enlace para incluirlo pues en las guías, en la parte de guías rápidas que tenemos, que en un momento dado alguien vea algo que diga, esto no me gusta, y pueda entrar ahí y decir, sí, definitivamente la piel de leopardo que se me había olvidado, los infiltrados periféricos, el hecho de que hay una disociación entre la cantidad de vitreitis y la cantidad de inflamación, o casi que no hay inflamación ocular. Esto me debe hacer sospechar y no ir a meter las patas, pues orientándose siempre. Nosotros aquí pues tenemos el problema de que toxo es tan frecuente, pues que siempre lo tenemos como, como lo primero, lo primero que pensamos y el primer enfoque terapéutico, pero pues el casito raro se nos va a pasar, se nos va a pasar si no tenemos una guía allí, algo que nos ayude a recordar la sospecha.
yo sí creo que es muy útil, muy valioso, porque pues todos confiamos en que las actividades educativas nos hacen pensar en las cosas raras y que eso queda en la mente, pero yo les digo, cuando las cosas son muy raras, la mente las va archivando por allá lejos y no es fácil caer en cuenta, ¿no? Y recordarlas. Entonces, por eso es bueno tener un sitio que nos guíe, que nos ayude a recordar cuando tenemos la preocupación de si estamos pegándole al diagnóstico que es. Y estoy hablando ahí, aquí, más que todo retinólogos, o sea, porque yo asumo que un paciente de estos pues, es remitido a retina y el retinólogo eh, se orienta por lo típico, pues, o infecciosas autoinmunes y enfermedades tumorales infiltrativas, pues suelen estar por allá lejos en el diagnóstico diferencial. Pero vemos que hay unas claves y por eso se han reunido esos grupos a decir, bueno, ¿qué es lo que usted le debe prender el bombillo? Aquí está ante algo distinto, ¿no? Entonces, tener eso ahí presente y a la mano sería muy útil. Eh, muchas gracias, Ana María y Paul. Y si hay preguntas, ah, dudas, sugerencias adicionales, que ha habido muy buena asistencia a esta reunión, lo que muestra que la gente sí tiene interés en el tema. A veces temas raros uno dice, no, esto no va a venir nadie. Fíjense que han tenido muy buena asistencia. Veo buena asistencia en el auditorio y buena asistencia virtual. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Muchas Bueno, doctor. gracias. Feliz día para todos. Gracias, doctor. bueno, ok.